presente, con otras hay que elaborar un poco más, pero es muy fácil. Lo único que tengo que decir es Daddy Brieva y esta persona y este personaje quedan así presentados tal como tienen que ser de arranque. Daddy, buenas noches, Marcelo Figueras te habla. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué hace? Buenas noches. Gracias por la infinita paciencia, casi zen, de seguir atendiendo los requerimientos de los periodistas en un país como este. Daddy, tengo la sensación, en todo caso es fácil desmentirme, de que cuando aceptaste la propuesta de la entrevista con Novarecio no fue como la mayor parte de las otras oportunidades en las que aceptás entrevistas, incluso esta que estás haciendo ahora, ¿no? Me da la sensación de que lo debes haber pensado un poquito más, ¿no? Sí, yo no hablé después del lunes 10 de septiembre que ocurrió la andanada de periodistas que se tiraron en contra de mi literalidad. Traté de, mejor dicho, estratégicamente no hablé y quise hablar con Novarecio porque me parecía que tenía un programa donde se podía hablar de a dos, tiene una dinámica distinta a la de Mauro Viale o a la de Laje, y que realmente se lo dije, quería jugar de visitante, no quería ir con Navarro o con Víctor Hugo. Quería jugar de visitante porque me parecía que digamos, la pelea había que establecerla en esos lugares, digamos, ¿no? Porque si no si no es como pelear el campeonato del mundo con un paquete. Y en el sentido no paquete, claro, no paquete porque pues, Navarro o Víctor Hugo sean poca cosa, sino en el sentido porque es uno de los nuestros, digamos, porque somos nosotros. Es como discutir política con el Tano, digo, es como jugar por plata con el Tano, digo, no me voy a sacar la plata entre nosotros. De última podemos disfrutar una larga noche entre nosotros, pero solamente aparte eso. No tiene plata, sí, están jodidos por ese lado. Sí, pero bueno, por eso traté de hacerlo ahí. Fue la única nota que di, después no di más y después prometí nunca más hablar de política. Creo básicamente porque en los medios se baratea la política, cuando la habla un referente que el enemigo usa para como punta de ariete, ¿me entendés? Digo, hoy que la charla esté en Darío Grandinetti, Casero, Babi Checopar y Daddy Brieva, me parece que baratea el concepto profundo de los problemas que tenemos los argentinos, o que tiene el gobierno, o que estamos teniendo en estos tiempos, ¿me entendés? Y ponerle el acento en lo literal le saca responsabilidad a hablar de lo conceptual. Pues sabés que yo ya lo comenté, cuando uno hablaba de política nunca tenía que decir Balbín era un viejo pelotudo, o lo único que hizo Ilia era ¿para qué quería un tipo que una estatua? No te iba a cagar, pero no te iba a llevar a ningún lado. Digo, todas esas cosas, o si no te decían, mirá, callate que Perón se clavaba a la chica a la web. Digamos, todas esas cosas desviaban lo que era la profundidad de la discusión política. Entonces siempre te decían los tipos que sabían y que nos manejaban que nunca tenía que uno quedarse en lo literal o decir vos sos un pelotudo, qué sé yo soy amigo del Indio Solari, ese pelotudo, ¿entendés? Entonces, y en realidad yo pisé el palito, digo, yo hablando que soy un tipo que me reconozco que sé hablar con los medios y sé lo que decir, a mí no se me escapa ninguna palabra, a mí no se me cae ninguna palabra de la boca, todo lo que digo está, si no está pensado está sentido. En ese momento pisé el palito y dije algo inconveniente, digamos, porque el concepto estaba bien armado, pero al final dije algo que tiró por tierra el concepto, la profundidad del concepto, ¿me entendés? Y se quedó. Bueno, eso fue un error mío político, digamos. Yo no tendría que haber dicho eso. Y me lo tomaron ahí, bueno, pues hicieron dulce con eso, ¿no? Son 17 programas, se encargaron
miento, 32 programas se encargaron con 72 analistas y panelistas a hablar 3 horas 45 el lunes 10 de septiembre de la última parte del concepto mío, que era ojalá que la pasemos mal. De ahí en más el Rabino Berman y Patricia Bullrich y la andanada de Cos y la novia de Iván Pavlovsky, qué sé yo, se dedicaron a trabajar sobre ese concepto final que no era eso. Pero bueno, nada, medio como que de eso se trataba. Y después yo dije, no voy a hablar más, porque en realidad los medios que son de ellos utilizan a tipos como nosotros para desviar la verdadera atención. Entonces, en definitiva, termino haciéndole el caldo gordo a ellos, ¿me entendés? Y Darío Grandinetti también, digo, porque después se habló 2 días seguidos de lo que había dicho Darío Grandinetti. Y en realidad no se habla de eso y no se habla del gas, o no se habla de 100 cosas más, o se habla poco. Y entonces me parece que nosotros no deberíamos ya a esta altura del partido prestar más ese juego, porque es un juego que manejan ellos, que son los que manejan agenda, que son los que deciden de qué va a hablar mi tía Elvira en la verdulería. Lo que a mí me lleva a cuestionarme es, digo, por un lado yo entiendo, la lógica indica, o sea, pero uno trata de racionalizar esto y decir, bueno, ¿se entendió lo que dije? Porque se entendió, yo lo entendí clarísimamente, y creo que la gente el Tano también, ¿no? siempre me dijo con toda razón de que yo bajo línea como si todos entendieran, y por ahí todos no entienden, y si bien soy contundente en algunas cosas, por ahí algunas cosas no. Creo que se entendió muy claro. Ah. Lo que te decía es, digo, uno piensa que creo que su tarea, sobre todo uno que frecuenta los medios por H o por B, es, por un lado, hablar de política, porque uno piensa que este quilombo es político y es la única salida que tiene, de ser lo más claro, didáctico y respetuoso posible, todas cosas positivas per se. El problema es que nos estamos enfrentando a un medio donde la gente que está en la otra vereda hace exactamente todo lo contrario, es decir, te putea de cualquier manera, te manda a matar, te dice que hay que mandarlos a matar a todos, colgarlos, que los negros, que los gays, que los putos, y cada vez les va mejor. Entonces, en ese sentido, acá hay gente que no, básicamente no argumenta, lo que hace es tirar piedras, metafóricas, pero piedras al fin, y esto genera una ola que crece cada vez más, es decir, no te preguntás alguna vez si estamos haciendo bien tratando de ser tan racionales, tan calmos, cuando, digamos, la lógica del discurso que está funcionando no tiene nada que ver ni con la política como la entendemos, ni con la lógica, ni con los buenos sentimientos, ni con la empatía con los demás? Sí, yo alguna vez en el 2015, 2016 definí que nosotros los peronistas somos muy guerreros en la resistencia, y cuando tenemos el poder somos progresistas, y me pareció, me parece que un poco que de eso se trata. Yo espero, bueno, en mi monólogo yo decía, en mi monólogo a Dadimán hace como 3 años, yo decía y que cada vida tenía que ser una catedral. Estaba el Mayo francés, estábamos los movimientos revolucionarios, y yo participé de eso, y ahí estábamos los intelectuales y los boludos como yo, que trataban de levantarse una mina cantando canciones de Quilapayún, y ahí estábamos tratando de cambiar el mundo. Y entonces digo, y estuvimos así, nos faltó poquitito, y la gente hace como un silencio, ¿no? Y yo entonces le increpo a la gente, digo, ¿qué nos faltó? A ver, ¿qué nos faltó? Y se hace otro silencio, y digo, nos faltó maldad, que era una verdadera contradicción, que no se puede querer cambiar el mundo y ser malo al mismo tiempo. Era una contradicción. Pero creo que en el fondo te falta maldad. Yo creo que en el fondo nos pasa, como nunca tuvimos el poder, y el poder lo tuvimos segmentado a lo largo de la historia, creo que somos como ese 4 que no está acostumbrado a hacer el gol, y cuando llega al arco la tira a la tribuna, porque en realidad está muy capacitado para jugar al fútbol, pero no está capacitado para hacer goles. Y creo que en el fondo nos pasa eso, somos buenos
pero como no somos goleadores, como los cuatro, como los tipos defensores, cuando llegamos al arco no sabemos definir. Y creo que nos pasa eso porque en realidad a lo largo de la historia tuvimos muy poco tiempo el poder. Y lo tuvimos muy fragmentado, y lo tuvimos segmentado, y lo tuvimos cortado, y lo tuvimos truncado, y lo tuvimos rajado. Entonces, es medio difícil cuando se te corta, es como un polvo, viste, como que te pone el forro, y te tocan los nenes en la puerta, y después tu mujer dice, ay, pero un cachito que te... Y yo, viste, es un polvo de mierda, entonces nunca te podés echar ese polvo, y nunca podés ejercer el poder como debe ser, ¿no? Perdón por la pregunta porque suena como muy grande, pero al mismo tiempo creo que es la pregunta más concreta y más elemental y más que tiene que ver con nuestra posibilidad de sobrevivir y de aspirar a la felicidad que se me ocurre en este momento. ¿Por qué se te ocurre que se está suicidando la democracia? ¿Por qué la gente está votando a gente que todo indica que va a ser que no puedan votar más, o en todo caso que votarse un trámite manejado por el voto electrónico, con lo cual no va a importar? ¿Por qué la gente está condenando al sistema que muy prácticamente fue el que mejor la ha tratado en el último siglo? Yo creo que, sí, te lo entiendo y sé a qué te referís. Yo creo que estamos entrando en una crisis profunda, no solamente los liberales y los peronistas y los zurdos y los radicales. Yo creo que los sistemas en general que nos acompañaron en esto están llegando a una crisis y a una falta de credibilidad. Hoy hablaban de corrupción y escuchaba y yo digo, ¿qué es la corrupción? Digo, ¿no? Digo, ¿cómo se hace una obra pública? ¿Cómo se hace política sin plata? Deberíamos bajarnos la careta. Digo, hacer política no es ser solidaria. Digo, es muy difícil. Digo, deberíamos bajarnos la careta. A ver, de la misma manera te podría decir, la dictadura, por ejemplo, fue un meteorito que cayó un día de marzo del 76 y mató 30.000 tipos y desapareció tanto. No, fue una cosa que fue un proceso que duró como 6 años. Si vos decís, y en esos años, ¿qué hicimos todos? Digo, los militares tuvieron mucho que ver, y ahí hay agravantes y atenuantes, que tuvo que ver los civiles, tuvieron que ver los empresarios, tuvieron que ver todo. Tuvo que ver una gran cantidad de franja de gente que se hizo la pelotuda, tuvo una gran cantidad de gente que tuvo miedo, tuvimos nosotros que no hicimos lo suficiente, y tuvieron lo que hicieron lo suficiente y no alcanzó, y quedaron vivos y los otros murieron. Pero el porcentaje que realmente apostó a que esto cambie fue muy, muy chiquito, por 60.000 razones, agravantes y atenuantes. Y creo que eso tiene que ver con esto que estás diciendo vos también. Creo que si entramos a pasar el peine fino en ciertos temas que realmente son profundos y que nos interesan, yo creo que no queda nada, queda muy poco. Y tal vez que ahí tendríamos que meter el acento, ¿no? Y la lupa. No es tan fácil así, es corrupto el que revolea bolso. Y no creo que sea tan fácil decir qué tanto hice yo para que la dictadura dure 6 años. Y no sé si estoy haciendo yo la cantidad de cosas que debería hacer para que esto cambie. Y me parece que eso es una cosa que tiene que ver con todo, ¿no? Vaya a saber, a lo mejor necesitamos tocar más fondo para que nos replanteemos seriamente ciertos temas. Leí hace unos días un artículo de un periodista norteamericano que hablaba, en todo caso, del tema de la democracia en vinculación a su propio país, pero me parecía que decía cosas piolas de las que uno podía tirar un hilo para pensar también, ¿no? Él decía, bueno, partía de esto, decía, bueno, la democracia está muriendo, aquello que nosotros conocíamos como esto, pero ¿por qué? O sea, ¿cuáles serían algunas de las razones? Y él mencionaba el hecho de que en realidad lo que nosotros llamamos democracia, en general,
nunca ha llegado a ser exactamente eso, ¿no? Lo que nosotros consideramos la democracia mejor y más alta de Occidente, que vendría a ser la de los Estados Unidos, es un país que nunca ha conocido la democracia real. Es decir, se vota, etcétera, etcétera, pero es un país donde hay una casta que domina por encima de las otras largamente, donde hay un color de piel que domina largamente por los otros, que alguien que tiene derechos y alguien que no tiene derechos, es un estado policial en 5 millones de cosas. Entonces lo que nosotros hablamos de la gran democracia de Occidente nunca ha sido una democracia. Pregunté a los negros, a los de ahora, a los de hace 10, hace 20, hace 30, hace 40, hace 50 años. Entonces nunca fue una democracia. Entonces la estamos acabando porque decimos que es imperfecta y porque no nos sirve, pero nunca la llevamos hasta sus últimos términos, ¿no? ¿Qué país que conocemos realmente ha conocido una democracia real donde todos sus ciudadanos sean atendidos, en todo caso por el Estado en la medida de sus necesidades, independientemente de su origen, de su color, de su etnia, de su educación? No existe, ¿no? No, sí, puede ser. Estaba pensando, sí, que da la sensación que hasta los oprimidos de Estados Unidos parecieran que estuvieran conformes y que todos se comieron el sueño americano, y en definitiva entre republicanos y demócratas la diferencia que hay entre Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto, digo, son matices, son matices pequeños que únicamente solo se da cuenta la madre, pero en realidad son muy parecidos. Acá las diferencias son más profundas porque nosotros conocimos un tipo como Perón que les quitó a ellos para darnos a nosotros. Entonces el enojo está bien atrevido y las diferencias son sustanciales. Nosotros conocimos algo mejor. Y a lo mejor si Estados Unidos hubiese tenido un Perón, los negros de Harlem no estarían tan sumisos viendo cómo un americano rubio corta el césped los domingos y se cree que tiene derecho y paga porque paga sus impuestos. Pero nosotros conocimos otra cosa. Y entonces, bueno, ahí está la diferencia, loco. Lo que ellos llaman populismo barato. Está haciendo unos ruidos rarísimos la comunicación, ¿no? Es bastante notoria, ¿no? Nada, Hola. ¿Me escuchás vos bien? Porque la comunicación está haciendo unos ruidos rarísimos. ¿Me escuchás, David? Hola. Hola. Demasiado hablar de democracia. David, ahora te llamamos otra vez, si no. ¿Me escuchás? Yo te escucho perfecto, pero vos no me escuchás a mí. Sí, yo te escuché, recién te escuché. Ahora sí, ahora te escucho. Están pasando cosas, diría el presidente, en nuestra comunicación. David, un elemento que no es menor, que todas estas cosas, digo, sin entrar en detalles que involucren en revelar cosas de tu familia o lo que sé yo, ¿qué precio paga uno simplemente por tratar de decir lo que piensa de la manera más decentemente posible? O sea, en la vida cotidiana, en el sueño, en la digestión. Yo la verdad que yo no pago nada. De última, lógico, estoy aprendiendo a moverme, pero yo no pago nada, loco. Pagaron no menos de 50 amigos que no están ahora y que compartieron conmigo teatro y peñas, y que vivían en Santa Fe, vivían en Rosario y que ya no están. Digo, eso pagaron. Yo no pago nada, yo vivo en el piso 44 de Puerto Madero, yo vivo muy bien, yo no pago nada, por ahí hay chispazo, por ahí dicen boludeces con mi mamá, que le van a valer las patas, y por ahí me tiran mala onda con mis hijos. Pero igual, David, digo, porque por ese lado estamos jodidos, digo, porque con ese lugar obviamente tenemos gente que ha pagado un precio tan espantoso. Que claro, ahí obviamente, o sea, uno, ¿qué vas a decir? Pero igual es injusto, ¿viste? Las úlceras son injustas, las amenazas y el maltrato a tus hijos son injustos. No tendría que ser, ¿no? Bueno, mira, la otra vez hablaba con mi hermana Alexela, que es artista plástica, y
y me decía que ella pone los cuadros, y que cuando ven Brieva la putean en 70.000 cosas. Y entonces tenemos un chat con mi mamá y mi hermana Analía y mi hermana Estela, ¿no? Y entonces mi hermana Analía, que tuvo un cáncer gigante y que ahora está saliendo y que ella es muy creyente, muy de Dios y qué sé yo. Entonces chateábamos y entonces decíamos, ¿cómo está la gente, no? Y yo digo, la gente siempre fue igual, lo que pasa es que ahora a través de las redes sociales tienen la posibilidad de protagonizar. Pero la chusma de barrio, la que tenía bronca, la que te tiraba piedra para el techo de chapa, la que te rayaba el auto, digo, hoy te putea en una red social con un ícono cualquiera, pero yo creo que siempre fue así, ¿no? Hoy hay como más posibilidades de protagonizar y a través de las redes sociales de estar. Pero bueno, así como desaparecieron las canchas de pádel, algún día desaparecerán las redes sociales también, digo, porque son como modas, ¿viste? Habrá que volver a la carta y al café y al decirse las cosas de otra manera. Quédate tranquilo que si porque te digo la verdad, así... ¿te acordás? Te digo la verdad, todo lo que pasa en las redes sociales yo en la calle no lo noto, y esa también es otra realidad. Entonces, viste, ahí como yo digo, qué raro, digo, ¿cómo te pueden putear tanto en las redes sociales que yo no tengo ninguna, lo que me cuenta mi mujer, y cómo yo ando por la calle por todos lados, voy a la rural, voy a todos lados, digo, yo me muevo, ando por el centro, digo, voy a los supermercados, digo, yo voy a buscar a los chicos al colegio, digo, no soy Susana Jiménez, digo, y la verdad que yo no noto ninguna agresividad, por supuesto, alguno mire, qué sé yo, pero bueno, nada, nos olemos, viste, entre nosotros, ellos me conocen a mí, yo no lo conozco, pero es como cuando entra un chorro a un bar y está el policía, viste, ninguno tiene el antifaz y ninguno tiene la gorra, pero se huelen entre ellos y entre nosotros nos olemos, ¿no? David, ¿cómo lidia uno con el dolor de la gente? Porque eso es algo que imagino que también te debe llegar, ¿no? No por las redes sociales precisamente, y hablo del dolor de la gente a la que le falta todo, a eso me refiero. Sí, qué sé yo, viste, en realidad yo no soy político, viste, yo trato mi trinchera siempre dije el humor y yo ofrezco mi oficio con dignidad. Para mí el dilema es el que no se ríe, digamos, ¿no? Entonces yo ahí tiro todos los cañones, digo, yo soy un asesino profesional en eso, así como Calamaro o el Indio Solari tratan de que pasen cosas con sus canciones, yo trato de que pase cosas con mi risa. Esa es mi trinchera. Después algunas cosas las veo y otras no, y otras me las callo, y otras trato de que pasen también, que hacer un poco de riñón, ¿no? Que tomar agua para que pasen y que no se quede ninguna cosa en la esponja, ¿viste? Pero miraba el sábado tuve que llegar al teatro y la gente pagó 850 mangos y no podía llegar. Y entonces cuando escuchaba que algunos periodistas decían el mundo no está mirando, yo pensaba entre mí, bueno, saquen las familias que están durmiendo en el Banco Galicia en la puerta, porque si el mundo no está mirando y ve eso, la verdad que no van a mirar nada lindo. Sí me pasa, qué sé yo, me pasa, lo veo, por ahí me angustia, ¿viste? Me angustia esta cosa que, este doble juego, ¿viste? Un comedor que da de comer 2.000 personas que esté en contra de las políticas públicas, por ejemplo, una cosa contradictoria. Un tipo que es católico y que sale a dar plato de sopa en una trafia a la noche para la gente vulnerable y que cree que los piqueteros trabajan de piqueteros, digo, ¿quiénes son, digamos? ¿Qué sos? ¿Me entendés? Como ser medio puto o estar medio embarazado, ¿viste? Bajate la careta, loco. A ver, si nos odian, no se hagan los buenos, digo, digámoslo de una vez. Cuando vos ves que hay un montón de negros que están comiendo de una olla, ¿te dan ganas de agarrar un camión de contenedores, Hugo, y pisarlos a todos? Bueno, decilo.
decilo, no me, dejá de careteármela, ¿me entendés? Yo creo que de eso se trata y eso era lo lindo que había en los... Por eso yo valoro los tipos como Feynman, como Cecilia Pando, como Babi, porque realmente dicen lo que sienten, ¿me entendés? Yo lógicamente que no lo comparto, pero me gusta esa bajada de antifaz, me gusta esa cosa de que el cura está vestido de negro, el milico de verde, el de azul, el garca de traje y el descamisado es nuestro. Digo, esa cosa rápida, de codificación rápida que hace que los tiros sean más certeros, que uno sepa quién está tirando. Así es. Daddy Brieva, nada, muchísimas gracias por atendernos hoy a la noche y por seguir haciendo el esfuerzo de razonar en estos tiempos de tanta sinrazón. Un abrazo enorme, Daddy. Bueno, cabezón, un abrazo grande. Saluda a toda la muchachada ahí de la patriada. Serán